El programa Llars amb Suport de Sant Pere Claver, Fundación Serveis Socials, ofrece una alternativa de vivienda a personas en riesgo social que padecen alguna enfermedad mental. Se trata de viviendas que promueven la autonomía mediante un equipo de profesionales orientados a procurar un nivel de conciencia y trabajar la autocura y todos aquellos aspectos que potencien la inserción psicosocial. Se puede acceder mediante plaza pública con financiamiento del ICAS o bien plaza privada. Hay pisos en los cuales viven 3 personas y otros que se pueden usar de forma individual. El principal eje de trabajo de este programa consiste en crear un itinerario personalizado que cada interesado debe aprobar para a continuación recibir el apoyo y soporte educativo que necesita. Carmen, Adán y Ada dan voz de su experiencia en las viviendas terapéuticas del programa Llars amb Suport. ¿Cómo era tu vida antes de entrar al programa de pisos de la Fundación? Mi vida, pues más bien un desastre. O sea, sinceramente un desastre, pues porque no tenía vida realmente. O sea, estaba hoy aquí, mañana allí, en la calle, habitaciones, me iba a las habitaciones, volví a la calle y un desastre. Entrar en la fundación, pues para mí ha sido una ayuda de las más grandes, pero en todos los sentidos, en todos. ¿Tú cómo valoras la colaboración que te brindan los profesionales que trabajan en los programas que te permiten estar aquí en el piso? Positivamente, muy positivamente. Gracias a Dios, gracias a ellos, yo estoy bien, estoy recuperada, estoy bien, puedo llevar una vida digna, como la llevo, cosa que de la otra forma ni estaba recuperada y no tenía una vida digna, o sea, estaba tirada en la calle. Y así pues una persona no puede estar tampoco. ¿Tú sientes que además con este orden que tú comentas, tu salud también ha sido posible estabilizar, de llevar mejor? Claro, todo, en mi salud todo. Tengo mis médicos, me hago mis chequeos cuando me los tengo que hacer, estoy súper controlada en todos los aspectos. Llevo una vida digna.